Recita, espero que estén bien. El día de hoy vamos a ver el tema de ADN, el segundo capítulo del parcial. Les pido una disculpa por estar hasta ahorita dándoles estos temas que debí habérselos dado hace días, pero pues ya saben, la chinga que nos está dando embrio en estos precisos momentos. Antes de comenzar, quiero tener en cuenta unas cosas. Creo que me faltó algo. Listo, todo bien. Bueno, vamos a comenzar. El tema de ADN. Si bien el ADN es la molécula que todos conocemos como, a lo mejor dicho, la estructura que se encarga de guardar nuestra información o código genético, pues tiene como que sus propios componentes en los cuales tenemos que comprender de qué está compuesto y no solo eso de cómo está compuesto, sino también en cómo se replica, cómo se transcribe, cómo se traduce, etcétera. O sea, los múltiples componentes y características que tiene el ADN. Si bien ya habíamos hablado antes acerca del dogma central de la biología molecular, que ahorita ya les acabo de explicar, consiste de que el propio ADN se replica para transcribirse a ARN y traducirse lo que es la lengua de las proteínas. Antes de como que de empezar, porque a partir de hoy vamos a hablar de eso, de este dogma central, vamos a como que a ponernos bueno, vamos como que a clavarnos un poco en lo que son las características del ADN. El ADN tiene un surco mayor y surco menor. Ahí puse aquí menos. O tiene un surco menor. Acuérdense muy bien que el ADN está constituido por dos hebras. ¿Qué es una hebra? Una hebra es como pues la línea del ADN. Digamos que el ADN es un ADN bicatenario. O sea, tiene dos hebras y todas están unidas por sus propios nucleótidos. Nucleótidos, acuérdense que pues, el nucleótido era esa estructura que era la pentosa fosfato, bueno, la ribosa, mejor dicho, por el fosfato y sus bases nitrogenadas. Ese es el nucleótido. Y esos nucleótidos están unidos formando lo que son el reconocido ADN. Ahora, si bien también hay medicamentos, o sea, así ya pasando como que directo, estos medicamentos están diseñados para lo que son el surco menor y el surco mayor. Que en este caso, los que actúan en el surco menor es lo que es la actinomicina o dactinomicina, que lo que hace es que pues no van a poder hacer copias y pues esto va a evitar lo que es la replicación del ADN. O sea, esto ayuda a lo que es al tratamiento contra el cáncer y, o mejor dicho, actúa como un antineoplásico. Pero eso es como que una pequeña introducción. Ahorita vamos a ver más a fondo más adelante. Ahora, el ADN tiene como tres formas en las cuales este está enrollado. Tenemos la forma A, la forma B y la forma Z. Estas formas, o mejor dicho, la forma A y la forma B se le conoce como formas dextrógiras, o sea, están del lado derecho. Y la forma Z está del el lado levógiro. Por lo general, el dextrógiro es como que el más común, o mejor dicho, el lado B es el más común, o sea, es el ADN que todos tenemos. Y pues, o mejor dicho, la dextrogina es la que da giros hacia la derecha y la levógena es la que da giros hacia la izquierda. Como un dato extra que pues no es de todo preguntable, pero viene en el examen. Las formas A y B tienen 11 bases nitrogenadas por vuelta. Perdón, la forma A tiene 11 bases nitrogenadas por vuelta, la forma B tiene 10. Y la levógira o la forma Z tiene 12 bases por vuelta y a eso también se le conoce la forma Z como poli-GC. Aquí se lo escribo. Poli-GC. Esos son como datos extra. Ahora, tenemos dos tipos de células, lo que es la célula procariota y la célula eucariota. Si bien las células eucariotas son las células que poseemos nosotros, o sea, los humanos, y las procariotas son las células de las bacterias. ¿Cuál es la característica o la diferencia entre estas dos células? La célula eucariota tiene el ADN o la característica de aquí es que la eucariota tiene lo que es el núcleo.
El núcleo de la célula es un organelo. Este es el núcleo. No es cierto, aquí está el núcleo, qué menso. El núcleo está aquí, aquí lo dice. El núcleo es donde está el ADN. Aquí es donde se encuentra toda la información genética, cosa que la célula procariota no tiene. El ADN, o sea, lo tiene lo que es alrededor de toda la célula. Otra característica relevante en lo que son estas células, el ADN de las células eucariotas o de nuestra célula tiene una forma lineal, o sea, el de esta imagen es la forma lineal de nuestro ADN, o sea, literalmente es este el que conocemos con más, bueno, que lo hemos visto muchas veces, es la forma más común. Del otro lado de las células procariotas o las células de las bacterias, mejor dicho, su ADN en este caso es un ADN circular, bueno, por lo general está así, o sea, está así, y pues ya sabes que pues así está más o menos, todo culero, pero más o menos se entiende. Ahora, si bien las bacterias tienen un componente en su propio ADN conocido como plásmidos. ¿Qué son los plásmidos? Ahorita les voy a decir, se los voy a escribir. Las plásmidos. Los plásmidos, o mejor dicho, su función es que tienen, o mejor dicho, transmiten lo que es la información genética de una bacteria a otra. O sea, si bien tiene mucha variabilidad genética las bacterias en comparación de los humanos. La característica de estos plásmidos es que lo que hacen es dan resistencia a lo que son a los antibióticos. O sea, tanta es la variabilidad de las bacterias que en algún punto, y esto es como que tema actual, se están volviendo muy, 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 muy resistentes a los antibióticos. Por lo tanto, llega a haber un punto en que estas bacterias se van a adueñar de nuestro organismo y pues nos va a cargar la chingada. Pero bueno, esto es como que un datillo extra. Esto de los plásmidos y su característica de la resistencia antibacteriana o bacteriana es muy, muy importante y tal vez preguntable de examen. Ahora, ya entrando a lo que es la replicación del ADN. Si bien la primera parte de los dos molecular, el ADN se replica. En la clase pasada, si ustedes no la vieron, bueno, le había dicho, les había comentado que el ADN es como un libro de recetas muy grande que por su tamaño, como es un chingo de ADN, no cabe fuera de la célula o no puede, bueno, para empezar, uno no puede salir de la célula, porque si sale de la célula nos morimos a la chingada. Y pues es muy grande, o sea, no puede salir así como así. Y digamos que no podemos extraer todo el ADN tal cual, porque en realidad tú no quieres como que toda la información o la información genética del ADN. Por lo general, nuestro cuerpo siempre hace como que cosas específicas. O sea, de ese libro de recetas no vas a querer todo el libro de recetas, vas a querer una página de ese libro. No sé, por ejemplo, cuando quieres no sé, de ese libro de recetas, como cuando vas a hacer algo, una receta de cocina, vas a hacer enchiladas. O sea, vas a como que quitarle una página a ese libro, o vas a escoger esa página de ese libro y pues, te la vas a traer, o es la que vas a usar. Lo mismo pasa con el ADN. Va a extraer una parte de ese ADN y pues ya vas a hacer como que lo que tú quieras, o alguna proteína en específico, y pues su función tal cual. Entonces, la replicación del ADN, su función es crear las copias del ADN. Por lo general, aquí vamos a hablar primero del ADN de las bacterias, o sea, de las procariotas. Y ahorita vamos a ver acerca de las eucariotas. Entonces, o mejor dicho, como adelanto a este tema, esto es más de biotecnología, pero esto es como un adelanto. Se van a preguntar por qué del ADN de las procariotas. Bueno, a principios bueno, para no ser largo el cuento, simplemente la comunidad científica siempre se inclinó más a estudiar el ADN de las bacterias para saber cómo funcionan las bacterias y cómo funcionan los humanos. Ya, se acabó, solo era eso. ¿Cómo empezamos la replicación del ADN? Aquí tenemos nuestro ADN, como estamos hablando del ADN de las procariotas, estamos viendo lo que es el ADN circular. Por lo general, siempre vamos a empezar abriendo el ADN. Vamos a empezar abriendo el ADN. A este componente se le conoce como el sitio de origen de replicación o sitio ORIC. Ahorita, así se los voy a poner. Sitio ORIC, se los voy a escribir aquí. Sitio de origen de replicación o sitio ORIC, aquí.
Ori. Sí, que ahí es donde vamos a abrir el ADN. Por lo general, como dato extra, se va a unir al sitio más débil del ADN porque es un lugar más fácil de abrir. Se refiere a que al sitio más débil porque tiene más adeninas y timinas. ¿A qué me refiero con esto? En la estructura del ADN, por lo general tenemos lo que es citosina, timina, adenina y guanosina. Esas son como que las bases nitrogenadas del ADN, de los nucleótidos del ADN. Por lo general, las timinas y las citosinas y timinas, o mejor dicho, el ADN está unido mediante enlaces fosfodiéster, que son estos enlaces que están unidos a lo que es al ADN. Tenemos del otro lado lo que son las adeninas y guanosina. Es ah, acuérdame, espérame, cometí un pequeño error. Tenemos lo que son las adeninas y las timinas. Ahorita les explico por qué. Adeninas, timinas, citosina y guanina, unidos por enlaces fosfodiéster, así se le conoce como para formar lo que es el ADN. Ahora, ¿por qué se une al sitio más débil, a los donde hay adeninas y timinas? Porque donde están unidas las adeninas y timinas, tienen solo dos enlaces a comparación de la citosina y guanina. Entonces, el sitio de origen, ORIC, se va a unir a donde hay adeninas y timinas porque su enlace débil es más fácil de abrir. Entonces, la proteína, o mejor dicho, la enzima que ayuda a abrir este sitio de origen de replicación, o ORIC, es el ADNA. El ADNA es la primera enzima, se va a encargar de abrir lo que es el sitio de origen ORIC. Y así tal cual como lo vemos en esta imagen de aquí, va a empezar a abrir nuestro ADN, así tal cual lo va a empezar a abrir, lo va a empezar a abrir, lo va a empezar a abrir. Es como cuando si tú agarras, no sé, cuando tú tienes tus audífonos enrollados, los vas a ir abriendo, los vas a ir abriendo, los vas a ir abriendo, o sea, para desenrollarlos, así más o menos se va a desenrollar lo que es el ADN. Mientras este ADN se está abriendo, va a crear este orificio conocido como la horquilla de replicación. Esta horquilla de replicación es el espacio que deja el ADNA, el origen de replicación, al momento en que el ADN se está abriendo. Ahora, ¿qué va a pasar con nuestro ADN? Bueno, a partir de que el ADN, mediante el ADNA, se está abriendo, se van a unir más enzimas o más proteínas. Van a venir lo que son unas proteínas de cuña, así se le conocen, o proteínas. Bueno, ustedes como proteínas de cuña. Una cuña es como no sé, es como un arma o no sé qué sea. Ustedes han de saber. Estas proteínas de cuña se van a encargar de seguir abriendo el ADN. Digamos que el ADN simplemente se va a encargar de abrir el ADN. O sea, lo que va a hacer es dejarlo así. Se va a encargar de dejarlo así. Por lo tanto, van a venir más proteínas que se van a encargar de cortar lo que son todas las bases nitrogenadas. Aquí tal cual se los están planteando, o en esta imagen que yo mismo se los puse, se va a encargar de cortar lo que son todas las bases nitrogenadas o los nucleótidos. A estas proteínas de cuña se le conocen como helicasas. Las helicasas se van a encargar de abrir lo que son el resto del ADN. Y lo que también va a hacer es que al momento en que estas proteínas, o mejor dicho, al momento en que este ADN se está abriendo, va a pasar algo. Si bien, así como estos enlaces de adenina y timina se pueden romper fácilmente, fácilmente se pueden volver a unir. Descartar. Ah, qué menso.
espérame. Bueno, como les decía, así como este enlace débil es capaz de romperse así de fácil, es muy fácil que se vuelvan a unir. O sea, digamos que así como se acaban de romper, se pueden volver a unir fácilmente. Y no queremos que pase eso, no queremos que pase eso porque queremos hacer esta fase de replicación. Entonces, una vez que las helicasas están abriendo lo que es el ADN, se va a unir otras proteínas conocidas como proteínas UCC. Las proteínas UCC, conocida como unión simple cadena, se van a encargar de como que de agarrar a la hebra de ADN y evitar que se vuelvan a unir. Mira, y aquí está muy bien explicado este esquema. Recapitulando, las helicasas se encargan de cortar lo que son las bases nitrogenadas. Así como fácil se pueden romper, fácil se pueden volver a unir y no queremos eso. Se van a unir otras proteínas o enzimas conocidas como UCC, USC, que son estas, que lo que van a hacer es, van a agarrar la hebra de ADN y evitar que esta hebra se vuelva a unir con la otra parte, con la otra hebra de ADN para evitar su unión. Esta proteína UCC, sus siglas quiere decir unión simple cadena. Ahora, una vez que las hebras de la helicasa sigue rompiendo o abriendo el ADN, va a haber un fenómeno conocido como el superenrollamiento. Este fenómeno es que si de un lado está abriendo el ADN, del otro lado de la hebra, o sea, se va a seguir enrollando, enrollando, enrollando. O sea, hagan un experimento. Ustedes agarren sus audífonos y enróllenlos. Al momento en que ustedes quieran abrir una parte del ADN, o sea, un extremo, o sea, del extremo en que ustedes le están abriendo, el otro extremo se va enrollando, se va creando como que un nudo o algo así. Entonces, a eso se le conoce como un superenrollamiento. Ahí les pondré mi cámara, pero no funciona. No funciona, entonces, pues bueno. Pero bueno, vamos a continuar. Es que se los pondría, pero pues no puedo. Una disculpa. Ahorita ya ustedes hacen el experimento en sus casas. A este fenómeno de superenrollamiento tiene una solución. Hay enzimas que se van a encargar de evitar ese superenrollamiento, conocidas como topoisomerasas, que son esas que están aquí. Esas topoisomerasas van a evitar que el ADN se siga enrollando de más, porque lo que queremos es que esté débil o que esté suave para que se siga abriendo gracias a las helicasas. Esas topoisomerasas son tres. Lo que son las topoisomerasas tipo 1 y las topoisomerasas tipo 2. La tipo 1 simplemente no usa ATP, no usa ATP. Y del otro lado, el tipo 2 se le conoce como ADN girasa y es así, usa ATP. ¿Cuál es el objetivo de estas topoisomerasas? Es simplemente cortan el ADN y lo vuelven a pegar. O sea, el tipo 2 crea superenrollamientos positivos, o sea, estos que están aquí, los que mencioné aquí su imagen del libro. Y las tipo 2 crean lo que es... Ah, bueno, no, solo quédense con la tipo 2 que simplemente crea superenrollamientos positivos. Y esta misma también se le conoce como ADN girasa, pero en bacterias. Ahora, hay medicamentos que se utilizan en lo que es en esta parte de... O bueno, ahorita vamos a ver. Ahí tenemos medicamentos.
Las camptotecinas lo que hace es inhibir la topoisomerasa 1 en humanos. La topoisomerasa 1 en humanos simplemente, pues acuérdense que lo que hace las topoisomerasas es crear, las topoisomerasas es solucionar los superenrollamientos. Entonces, los superenrollamientos, vuelvo a reiterar, simplemente son fragmentos que se ponen duros y pues que no queremos que pase eso porque queremos replicar el ADN. Entonces, este medicamento pues simplemente evita o mejor dicho, evita lo que es la topoisomerasa, o sea, se va a crear en el superenrollamiento, por lo tanto no hay replicación. Si tú te la tomas no te pasa nada, simplemente lo utilizamos como antineoplásicos, porque en todo este rollo del dogma central, pues el ADN siempre se va a querer seguir dividiendo. Del otro lado tenemos a los ectopósidos. Los ectopósidos inhiben lo que es la topoisomerasa 2, igual en humanos, o sea, pasa igual lo mismo, no hay replicación, lo utilizamos como antineoplásico. Y las fluoroquinolonas inhiben lo que es el ADN girasa bacteriana, que el ADN girasa bacteriana habíamos dicho que es la topoisomerasa 2. Y eso lo utilizamos como un antibiótico. Ahora, una vez que ya cortamos nuestra hebra de ADN, ojo, todavía no se replica, simplemente lo acabamos de cortar. En cuanto al proceso de replicación, tenemos moléculas al aire, o sea, una vez que ya tenemos nuestro ADN abierto, como aquí tenemos eh, en esta imagen, aquí ya tenemos una hebra y otra hebra, o sea, ya están abiertas, todavía no se replican. Tenemos moléculas al aire conocidas como desoxi TTT, tenemos desoxi ATP, desoxi GTP y desoxi CTP, que todo esto actúa como una serie de sustratos que van a ayudar al proceso de replicación del ADN. ¿Cómo empezamos con este proceso de replicación? Una vez que ya tenemos nuestra horquilla de replicación, nuestro ADN abierto, viene una enzima muy importante conocida como el ADN polimerasa 3, que ese ADN de polimerasa 3, que tiene como sustrato todos los desoxis que les acabo de mencionar, pues es la responsable de crear el 95% del ADN nuevo. Lo que va a hacer este ADN polimerasa 3 es que va a elongar el ADN, va a elongar el ADN. Y ustedes se van a preguntar cómo, o sea, se va a elongar, pero ¿qué no va a pasar algo antes? Así de la nada me elongas el ADN, pero se supone que tiene que haber algo antes, o sea, así directo, o sea, no puede pasar, o sea, no. Ahí voy. Ahí más, estoy haciendo preguntas yo mismo, qué imbécil. Bueno, X. El ADN polimerasa 3 va a elongar el ADN. ¿De qué modo? Bueno, antes de que este proceso de elongación empiece, ojo, el ADN polimerasa 3 no crea ADN nuevo, no crea ADN nuevo. Para eso vamos a tener lo que son unas estructuras conocidas como primers o ARN iniciador, que estos primers, como ya les acabo de decir, son estructuras creados de ARN, que lo que va a hacer es que este primer, aquí en esta imagen se los voy a poner, es el que va a empezar a hacer el jale del ADN. Hagan de cuenta que, miren, aquí tenemos a nuestro ADN, ay, se los voy a poner de otro color. Aquí recuerden que estamos en procariotas. Aquí tenemos a nuestro ADN, nuestra horquilla de replicación de ADN abierto. Entonces, y aquí tenemos uno que otro nucleótido unido y los nucleótidos que las helicasas cortaron. Entonces, una vez que ya está abierto, estos son como que las bases nitrogenadas o los nucleótidos cortados. Así está nuestro ADN abierto. Entonces, ¿qué va a hacer el primer? Como simplemente el ADN polimerasa 3 se va a encargar de elongar, se va a presentar este primer. Va a llegar y se va a unir a estas tres cadenas
Y aquí es donde llega el ADN polimerasa 3 y va a ser esto. ¿Ya vio que hay un primer? Bueno, se los voy a poner aquí abajo primero. Aquí está, aquí puso un primer, aquí hay un primer. ¿Y qué va a hacer el ADN polimerasa 3? Va a hacer esto. Va a seguir elongando. A partir del primer y el ADN polimerasa 3 va a elongar y ya va a ser el ADN nuevo. De eso se trata todo este rollo. Como dato que olvidé decirles, acuérdense que el ADN, voy a borrar esto. Acuérdense que el ADN se lee de un extremo 5' a 3'. Este es el lado 5' y este es el lado 3'. Por lo tanto, y ojo, aquí es 5', 3'. Entonces, como ya les había mencionado, el ADN se lee del extremo 5' a 3'. Entonces, una vez que el ADN polimerasa 3 pasa esto. Ya pone lo que son los extremos vacíos y así va a seguir. Hay una enzima, ojo, el primer no se puso solo. El ADN polimerasa 3, acuérdense que simplemente elongó. Pero así como llegó el primer no llegó solo. Llegó una enzima conocida como el ADNG o ADN polimerasa. Quédense con ADNG, que el ADNG lo que hizo es puso el primer. Y ya. Ahora, el ADN polimerasa 3 escribió lo que es del extremo 3' y 5'. Ojo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué lo elongué acá atrás? O sea, ¿que no se supone que el ADN se lee del extremo 5' a 3', o sea, de acá para acá? O sea, ¿que no se supone que debí elongarlo para acá atrás? ¿Que no se supone que se lee de acá para acá? Pues no, porque de ley, les vuelvo a reiterar, el ADN siempre se va a leer del extremo 5' a 3'. Entonces, si el primer nació de aquí, si el primer nació aquí, entonces va a elongar para allá. O sea, del 5 al 3'. Lo mismo va a pasar del otro lado de la hebra del ADN. Que aquí vamos a poner nuestro primer. Ay, qué menso. Aquí está nuestro primer. Y vamos a hacer exactamente lo mismo. Va a elongar del extremo. Empezamos de aquí, va a empezar del 5' al 3'. Es lo mismo, al revés. Entonces, así tal cual como en esta imagen se los está resumiendo, se los está puesto. El primer lo que hace es, lo ponemos aquí y el ADN polimerasa 3 lo va a seguir elongando. Lo va a seguir elongando. Ahora, existen lo que son, bueno, una vez que ya tenemos nuestro ADN polimerasa 3 elongando, el ADN se va a seguir abriendo. Déjenme, les hago un dibujo más grande.
Así como el ADN polimerasa 3 sigue elongando, el ADN se va a seguir abriendo. Déjenme se los vuelvo a dibujar. Hagan de cuenta que aquí tenemos a nuestro ADN abierto. Entonces, ya habíamos dicho todo este pedo. Entonces, aquí tenemos nuestros fragmentos rotos de nucleótidos o nucleósidos o bases nitrogenadas, da igual. Ay, qué menso, lo estoy diciendo muy... Lo mismo para acá, lo mismo para acá, lo mismo para acá, lo mismo para acá. Y bueno, colocamos el primer por la enzima ANG. Viene el primer y el ADN polimerasa 3 va a elongar, va a elongar, va a elongar y se crea ADN nuevo. Lo mismo para acá arriba. A ver si me pide esa chingadera. Ahora, lo mismo aquí. Ponemos el primer. Lo mismo para acá. Lo mismo para acá. Ahora, volviendo a reiterar, así como el ADN polimerasa 3 sigue elongando, las helicasas, estas cosas que les había puesto aquí, van a seguir abriendo el ADN. Así como sigue elongando, así las helicasas van a seguir abriendo. Van a seguir abriendo. Y así se va a quedar nuestro ADN. Van a quedar estos pedacitos. Estos pedacitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo mismo. Hagan de cuenta, o mejor dicho, que el ADN va a tener como un espacio vacío. Ese espacio vacío, pues, los vamos a tener que seguir rellenando. ¿De qué modo? Aguántenme tantito. Entonces, ¿cómo se lo explico? Aguántenme tantito, le estoy preparando una pequeña analogía. Mm, bueno, aquí está. Hagan de cuenta que de este lado volvemos a poner nuestro ADN 5', 3', 5', 3'. De este lado se va a seguir elongando. Hagan de como empezó aquí, siempre se va a leer del extremo 5' a 3'. Entonces, de esta hebra de ADN, esta aquí sin problemas, se va a seguir elongando. Lo mismo para acá, 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 X. Bueno, llega a haber un punto donde hagan de cuenta, si las helicasas siguieron abriendo de este lado, dices, pues también voy a elongar el ADN, pues a esta misma dirección, ¿no? Digo, tengo que rellenar ese espacio, pues voy a poner más ADN. O sea, será correcto que el primer siguiese elongando, o mejor dicho, el ADN polimerasa 3 siguiese elongando de esta dirección,
No, pero acuérdense que estamos hablando, o el ADN se va a leer del extremo 5' a 3'. Entonces, no vamos a no es posible que vaya a seguir en ese sentido, porque pues no va a actuar de ese modo. Acuérdense que, perdónme si lo repito muchas veces, el ADN se lee del extremo 5' a 3', por lo tanto, no se va a poder de este lado. ¿Qué vamos a hacer? Va a entrar en acción el ADNG y va a colocar aquí otro primer. Y lo mismo del extremo 5' a 3', 5' a 3', vamos a rellenar esta parte del ADN. Lo mismo para este lado, o sea, no puede de este lado, o sea, no puede para atrás. Colocamos el primer y el extremo 5' a 3', vamos a seguir elongando. Y así sucesivamente. Una disculpa por el mierdero de dibujo que estoy haciendo. X. Ahora, si bien nos podemos dar cuenta de algo, el ADN pues se va a seguir haciendo este jale. Podemos notar dos diferencias. Podemos como que notar dos diferencias. Que en una hebra de ADN hicimos la elongación continua. En una hebra de ADN hicimos la elongación continua. Y en la otra hebra de ADN se ve que pusimos muchos primers. La diferencia aquí es que esto tiene nombre. Aquí podemos ver perfectamente que estas hebras de ADN se le conoce como hebra adelantada. Las hebras adelantadas, creo que aquí se los puse aquí. Ah, no, no se los puse aquí. Bueno, sí, aquí está. Las hebras adelantadas son aquellas hebras de ADN o la hebra de ADN que se hicieron de manera continua. Aquí podemos ver de color celeste que pues simplemente, bueno, aquí hipotéticamente hablando, solo hicimos el uso de solo dos primers y pues hizo el resto del jale. Del otro lado de la hebra de ADN pudimos ver que utilizamos aquí mínimo 1, 2, 3 y chingos de primers para seguir haciendo la elongación. A esto se lo conoce como hebra retrasada o fragmentos de Okazaki. Los fragmentos de Okazaki son esos fragmentos chiquitos que se hicieron en lo que es en esta hebra de ADN. Utilizamos muchos primers y se hizo este rollo. Entonces queda claro que las hebras adelantadas son las hebras de ADN continuas y las hebras adelantadas, perdón, las adelantadas son las de ADN continuo y las retrasadas son las que se hicieron uso de muchos primers creando estos fragmentos de Okazaki. Ahora, el ADN polimerasa 3 tiene una función de corrección. ¿Qué quiere decir esto? Lo que va a hacer esta función de corrección es que por su nombre lo dice, va a corregir. Si bien aquí tenemos nuestras hebras de ADN, podemos ver muy bien que aquí tenemos guanina, citosina, timina, adenina, timina. Acuérdense que la citosina siempre se va a unir con la guanina y la timina con la adenina. Entonces aquí tenemos adenina, timina, guanina, citosina, timina, adenina y por alguna extraña razón, otra timina se unió, pero se unió con la guanina. Y eso no es normal. Acuérdense que la guanina siempre se va a unir con la citosina. Y la timina con la adenina. Entonces llega un punto en que el ADN polimerasa 3 se puede llegar a equivocar poniendo un núcleo incorrecto. Aquí es donde entra esta función de corrección o conocida como función exonucleasa, que lo que va a hacer es simplemente va caminando como que de ranita o está saltando, ¿qué va a hacer? Lo va a quitar, se va a retroceder
y va a poner su respectiva citosina en la guanina. Esa es la función exonucleasa o la función de corrección. Como les había comentado, si el ADN se lee del extremo 3, 5', 3', esta acción de su nucleasa función exonucleasa, se va a leer de un extremo 3', 5', porque pues nos estamos retrocediendo un lugar, corrigiendo el nucleótido, y ya, regresa a su estado normal. Se equivoca y lo corrige. Y se acabó. Eso es todo lo que eso es todo lo que su libro menciona, o eso es como que... ¿cómo explico? Eso es todo lo que se lleva a cabo. Mm, bueno, continúo. Ahora, ¿qué más sigue aquí? Bueno, cuando una enzima quita un nucleótido, se le conoce como función exonucleasa. Eso es lo que ya les había mencionado. Esta exonucleasa tiene se lee del extremo 3', 5', porque se está retrocediendo. Y una vez completado el ADN, ojo, hagan de cuenta que este ADN todavía no está completo. Todavía no está completo. O sea, en esta imagen vamos a apreciar lo que les había dibujado con anterioridad. Que si bien lo rojo, esta es la cadena adelantada. Este es el puro ADN que se hizo. Pero hagan de cuenta que en la otra hebra habíamos puesto chingos de primers. Por lo tanto, el primer está hecho de puro ARN. Entonces, como estamos hablando de replicación del ADN, ese ARN o ese primer no puede estar ahí. Por lo tanto, ocupamos quitar ese ARN. Por lo tanto, aquí entra lo que es la ADN polimerasa 1, que va a ser exactamente lo mismo. Va a quitar, va a venir el ADN polimerasa 1, ADN. Ay, perdón, me equivoqué. ADN pol 1 y va a quitar este primer. Quitamos primer, quitamos primer, quitamos primer, quitamos primer, quitamos primer. Y se queda y ya ponemos nuestro respectivo ADN. Y así es como ya tenemos. Y así se ve muy chulo todo este pedo. Ya tenemos. Se ve horrible. Ya tenemos nuestro ADN replicado. Entonces, quitamos lo que son nuestros primers. Ponemos ADN nuevo. Y ya tenemos nuestro ADN replicado. Así como también se puede equivocar el ADN polimerasa 3, se puede equivocar el ADN polimerasa 1. También tiene su propia acción exonucleasa, función exonucleasa, que este también tiene corrección de 3' a 5', y ya con eso, perdón, la función exonucleasa del ADN polimerasa 1 es del 5' a 3'. Y así como también se puede equivocar, su función de corrección es de 3' a 5', o sea, al revés. Hagan de cuenta que el ADN polimerasa 1 se va así. Si se equivoca, pues se regresa. Del 5' al 3', 3', ay, perdón, 3', 5', así se regresa. Y ante esto, ya terminamos la replicación del ADN en procariotas. Muy sencillo este rollo, está muy sencillo este rollo, está muy, muy interesante. Así tal cual como abrimos, rompimos y pusimos y la chingada, así está lo que es la replicación del ADN. Entonces, una vez que nuestro ADN está replicado, ya puede hacer lo demás.
Entonces, ¿qué habíamos mencionado al principio del tema? Bueno, que esto es el proceso de replicación en ADN en procariotas. Ahora, ¿cómo es la replicación del ADN en eucariotas, o sea, en las células del cuerpo humano? Es exactamente lo mismo. Es la misma función, el mismo proceso, pero las enzimas cambian. Aquí les preparé esta tabla que simplemente muestra las enzimas en eucariotas que se van a encargar de hacer todo este rollo. Si habíamos dicho que el sitio de origen de replicación, u ORIC, la abre el ADN en procariotas, en este caso el nombre de la enzima en eucariotas es ORC. Al momento en que las abres, se va a estar como que enrollando el ADN. Las helicasas se van a encargar de desenrollarlo o abrir más el ADN en procariotas. En este caso, la enzima en las eucariotas se le conoce como MCM. No hay mucho que decir, es lo mismo. En este caso, cuando estamos rompiendo los nucleótidos y queremos evitar que se vuelvan a unir, las procariotas utilizan lo que es la USC, lo mismo con las eucariotas, la unión simple cadena. Al momento en que están protegiendo ese ADN, se va a crear el fenómeno de los superenrollamientos en los demás extremos del ADN. En este caso, tanto en procariotas como en eucariotas, las mismas topoisomerasas 1 y 2 evitan lo que es este fenómeno de los superenrollamientos. Una vez que ya tenemos el ADN abierto, procedemos a poner los primers, que en este caso, las también conocidas como primasas o polimerasas, es lo mismo, son las que se encargan de poner los primers de ARN en procariotas. En este caso, la pol alfa se llama de enzima, se encarga de hacerlo en eucariotas. Exactamente, cuando ya tenemos el primer, el que se va a encargar de comenzar el jale, vamos a comenzar a elongar el ADN. En este caso, las procariotas por la ADN pol 3. En eucariotas hay dos. Acuérdense muy bien que cuando hay un ADN continuo se le conoce como hebra adelantada. Cuando hay muchos primers se le conoce como hebra retrasada. En este caso, en la hebra adelantada, la que se encarga de elongarlo se le conoce como pol epsilon o como su letra griega. Pol epsilon y pol delta. Estas son las letras griegas. No, perdón. Delta es este. Bueno, X. Yo sé que a ustedes no les importa esto. Una disculpa y mando no toda la hueva, pero pues así es este tema. Es para que la entiendan. Ahora, ya por último, para eliminar y rellenar los primers, las procariotas utilizan la ADN pol 1. Y en este caso, aquí las eucariotas utilizan dos enzimas. Para eliminar los primers, utilizamos este enzima fea, conocida como RNA-ASA HFN1. No la peleen tanto, simplemente escríbanla, que se va a encargar de eliminarlos en procariotas. Y pues, en eucariotas, perdón, y pues hay otra enzima que se le conoce como pol beta, que simplemente se va a encargar de rellenar el ADN. Como datos extra, las células eucariotas tienen como con más origen de replicación. Tienen muchos orígenes de replicación, por lo tanto, como nuestro ADN es lineal en eucariotas, en humanos, pues va a haber muchos lugares donde se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, se va a abrir, y pues se va a replicar el ADN. El pol beta en eucariotas rellena los huecos de reparación de ADN. El pol gamma es para ADN mitocondrial. Y lo que es gamma, epsilon y delta se encargan de la función de corrección, de que cuando se equivoca en enzima, esta se va a regresar y lo va a corregir. Ahora, que se quita esta chingadera, chingada, no me deja ver. Ah, en cuanto a los telómeros son estructuras de ADN no codificante en células eucariotas.
El término no codificante, no se confundan, no quiere decir que sea malo. No es malo, simplemente no entra en los planes de replicación o no entra en ciertos planes del dogma. Bueno, simplemente no entra en planes, es como que ADN que está ahí nomás, pero no es malo. En este caso, en los telómeros, lo que hacen es que, pues, su libro menciona, se le conoce como relojes mitóticos. La función de los telómeros es como, pues simplemente es como protección del ADN. Aquí tenemos a nuestro ADN normal que pues se va a replicar. Y hagan de cuenta que en un extremo del ADN tenemos ADN, pero es ADN como que no vas a usar. Digamos que mi analogía o pensamiento es que es como ADN de reserva, a eso me refiero yo con no codificante, que lo que te va a permitir es proteger al ADN. Si llega a haber como una especie de mutación o una especie de daño en el ADN, estos telómeros entran y se van a encargar de reemplazarlo. A eso se refiere con los telómeros. Entonces, si va a haber como que mucha división celular, de esos telómeros van a reemplazar esa parte del ADN. Cuando una célula o un ADN tiene chingos de telómeros, se le conoce como una célula joven. De lo contrario, si un ADN tiene menos telómeros, se le conoce como una célula vieja. Cuando ya de plano un ADN no tiene telómeros, se le conoce como una célula senescente o una célula ya viejita, que en este caso, si ya no tiene telómeros, ya no tiene qué onda, pues este ADN va a morir o en este caso se va a preparar para hacer apoptosis. Estos también tienen una actividad de transcriptasa inversa, que simplemente pues esto es lo que va a convertir es de que si hay estructuras de ARN, los va a convertir a ADN. Si bien aquí menciona su libro, tenemos los que son las telomerasas. Las telomerasas lo que va a hacer es cortar fragmentos de telómeros e incluirlos al ADN nuevo o a cualquier estructura de ADN que lo ocupe. Volviendo a recapitular, pues simplemente esta es la función de los telómeros, protegen al ADN. Ahora, una mamada que menciona su libro es acerca del ciclo celular. El ciclo celular es más como, pues, el ciclo de vida del ADN, así como nosotros. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. En sí, ¿cuáles son o cómo nace una célula o cómo trabaja una célula? Pues en este caso, esta célula nace mediante la mitosis, mediante la división celular. Digamos que nuestro ADN pues tiene esta capacidad reproductiva, lo que son las copias del ADN. Mientras el ADN nace, este va a crecer, pero directamente no se va a reproducir. Va a crear más copias de ADN conocidas como GAP1 y una vez que ya dejó como que sus derivados, va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo. Se prepara para lo que es para esta síntesis de ADN. Va a seguir creciendo, conocido como la GAP2. Y otra vez va a ser mitosis. Y es lo mismo con las células. O sea, nace, crece, se va a seguir creciendo, va a crear síntesis para ya poderse reproducir, va a seguir creciendo y va a ser lo mismo todo este rollo. A la fase G2 se le conoce como la fase de interfase. Perdón, se le conoce como la interfase, vayan, simplemente quédense con eso. Y va a haber un punto en que cuando de la G2 hace otra vez mitosis, pueden pasar por un proceso conocido como fase G0, que este se va a salir del ciclo celular.
Esto es más para las células que no están especializadas. O sea, estas son para las células que perdieron la capacidad de reproducirse. Un ejemplo de estas células son las neuronas, que estas no pueden reproducirse, bueno, no pueden regenerarse. Y, o de lo contrario, se preparan para lo que es para la mitosis, no, para la apoptosis, perdón. Y eso es todo el ciclo celular. Ahora, si bien el ADN, ya lo harté, ya sé, ya vamos a acabar. Si bien la célula tiene un total de 46 cromosomas replicados, este ADN, bueno, específicamente nuestro ADN, que es mucho ADN, es un chingo de ADN, es todo esto de nuestro ADN. Por lo general, nunca está así. Este ADN se enrolla como un yoyo. Literalmente hace esto, hace esto, hace esto. A esto se le conoce como el empaquetamiento del ADN, que simplemente es como para crear reservas o para que pues simplemente el ADN no haga cosas que no tiene que hacer. Que pues simplemente hay proteínas que se encargan de enrollar ese ADN, así tal cual, conocidas como histonas. Las histonas se van a encargar de enrollar el ADN. Ya cuando si el ADN quiere utilizar esa porción, pues van a llegar, ojo, también se le conocen como las histonas. Bueno, una vez que rellenamos esto, esta partecita se le va a conocer como nucleosoma. Si llega a haber un punto en que el ADN va a querer usar esta parte, pues simplemente pues van a haber enzimas que pues simplemente se va a encargar de dejar el ADN y usarlo. Nada más con eso. Ahora, ya por último, reparación del ADN. Aquí ya de plano me dio hueva de escribir. El ADN se repara por 4 cosas: apareamiento erróneo, supresión de nucleótidos, escisión de bases y roturas de doble cadena. Así rápido porque no es muy preguntable. El apareamiento erróneo quiere decir en que tenemos nuestros nucleótidos. Vamos a poner, no sé, guanina, citosina, timina, adenina, X. Y aquí tenemos citosina, guanina, adenina, timina. Llega a haber un punto en que aquí tenemos, no sé, citosina y aquí tenemos una timina. Y esa timina no debe de ir ahí. A eso se le conoce como un error en nuestro ADN. Por lo tanto, son bases que no están muy acomodadas. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a quitar esa base y la vamos a reemplazar. ¿De qué modo? O se van a preguntar ustedes, ¿cuál hebra de ADN es la que está incorrecta? Puede ser esta, no sabemos cuál. Así directo, el ADN, o mejor dicho, hay enzimas o proteínas que se van a encargar de corregir ese error. Se van a unir por la hebra que esté más metilada, la que tiene grupos metilo. Y la que está más metilada es la célula, o mejor dicho, el ADN, que recién se acaba de replicar, el ADN nuevo. En este caso vamos a poner, por ejemplo, que la citosina, o donde esté la citosina, hagan de cuenta que es el error. Por lo tanto, las proteínas MUT, ahí se le conocen proteínas MUT, son las que se encargan de corregir ese error. Y ahí tenemos nuestra hebra de ADN normal. Si existe una falla en esto, vamos a tener
una enfermedad conocida como cáncer colorectal, perdón, cáncer colorectal, perdón, colorectal hereditario no polipósico, o simplemente, para que no se la pelen tanto, síndrome de Lynch. Que esta es una enfermedad si hay un fallo en la reparación de ADN por aparamiento erróneo. En la supresión de nucleótidos, lo que va a pasar aquí es tal cual que, pues, fíjense, nuestro ADN siempre está expuesto a radiación ultravioleta. O sea, nosotros siempre estamos expuestos al calor del sol o a la luz solar. Las bases, estas bases, pues se pegan de forma lineal. O sea, esto de forma lineal. Y pues nunca están con la otra hebra. Simplemente quédense con que están de forma lineal. ¿Qué va a pasar aquí? Ante esto, por la excesiva exposición de rayos ultravioleta, va a empezar que nuestra hebra de ADN se va a romper, así tal cual como la imagen, por los dímeros de timina. ¿Y qué va a pasar? Esta endonucleasa específica de rayos ultravioleta corta esa parte del ADN. Eso no es normal. La UVRABC corta ese dímero de timina. Por lo tanto, pues lo que va a hacer es que no solo va a cortar este fragmento de ADN, sino que en vez, o sea, acuérdense que aquí tenemos una hebra de ADN, 1, 2, 3, y aquí tenemos otra hebra de ADN. Por la excesiva exposición, llega a haber un punto en que estas se van a cortar. Lo van a dejar así. O sea, siempre están unidas a las otras hebras. ¿Qué va a pasar? Van a estar unidas de este modo, con la misma hebra de ADN, y eso no es normal. Eso no es normal. O sea, si se los dije anteriormente, háganme caso ahorita, me cuatrapié, una disculpa. Esta unión lineal no es normal. No es normal. Por lo general, a eso se le conoce como dímero de timina. Ante esto, la UVRABC quita este hebra lineal. Una disculpa si ya estoy hablando mal, pero ya me desgasté mucho la garganta. Y los va a volver a unir como deben de estar. Rellenas el hueco y todo vuelve a la normalidad. Si llega a haber un fallo en este tipo de hebras, perdón, si llega a haber un fallo en este tipo de correcciones, te puede dar un seroderma pigmentoso, que te puede dar susceptibilidad a una falla de reparación y te puede dar cáncer. En cuanto a la decisión de bases, simplemente lo único que lo que podemos hablar de aquí
es que hay una alteración en bases nitrogenadas que por cosas espontáneas puede, no sé, en vez de que, acuérdense perfectamente en que siempre en nuestro ADN siempre va a haber citosina con guanina, adenina con timina, llega a haber un punto en que, no sé, la citosina puede tener un uracilo, puede tener una hipoxantina, y pues eso no es normal, ya sea por cosas químicas o por espontaneidad, o sea, de que por cosas espontáneas, pues simplemente aquí no hay mucho como que de qué hablar, simplemente se va a hacer presente una enzima conocida como ADN glucosilado, que pues reconocen la base mala y llenan el espacio. Solo es eso, quédense con eso. Y por último, las roturas de doble cadena. Si bien las causas de las roturas de doble cadena son por radiación ionizante, quimioterapias o radicales libres, lo que hacen es que dañan el ADN haciendo una rotura de doble cadena. O sea que puede haber lo que, pues simplemente es que hay algunas bases malas y pues llega a haber una unión anómala. Lo que va a hacer es que pues solo hay dos maneras en unirlas, conocida como la unión de extremos no homólogos. Ay, mejor déjame se lo escribo. Ah, sí, déjame se lo escribo. Ala, ya llevo una hora. No, me clavé un chingo. Bueno, es igual. Eh, ok, unión de extremos no homólogos y la recombinación homóloga. Que también tenemos unas proteínas conocidas como BRCA1, que eso es preguntable. Homólogos. No, ya estoy valiendo ver. BRCA1 y BRCA2, que pues simplemente se encargan de las rupturas del ADN. Si no tienes estas proteínas, puede ser susceptible a que te dé cáncer de mama y de ovario. Eso sería todo por la clase de hoy. Una disculpa, me clavé de más, no debí de hacerlo, pero pues bueno. No les quito más su tiempo, échenle muchas ganas y pues nos vemos. Ahorita les subo lo que es el tema de ARN. ARN, ¿qué más? La síntesis de proteínas, regulación de la expresión génica y biotecnología, que son... Bueno, ahorita se lo subo, pero bueno. Estudien mucho y pues nos vemos. Bye.